Según yo sí se escucha bien, ¿no? Sí, y acá todo bien, entonces... ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Sant, estamos acá en otra modalidad porque la situación, la circunstancia nos rebasó. Y la única manera en la cual nos podíamos ver era a través de Zoom, como alguna temporada que hicimos así, ¿se acuerdan? Ya tuvimos una temporada online, pero es que el tiempo y luego ya se iba a perder como el feeling de lo que traíamos con el episodio pasado que se nos quedó a la mitad. Comenten si ustedes vienen de la parte 1 y se quedaron también ahí picados, pero bueno, ya estamos acá. Esperemos que hoy la tecnología esté de nuestro lado. Y pues vamos a seguir con esta segunda parte, Sant. Y para todos aquellos que no nos habían escuchado, aquí les hicimos un mini resumen sobre todo lo que hablamos. Espera, antes de eso, por favor comenten qué les pareció Santiago Reportero. Buenas noches en Psicotendencias. Pero yo te quiero decir que hubo mucha reacción, hubo mucho comentario. Sí, ¿qué pusieron? Sí, pues métete a Instagram para que veas ahí el reel que hay de tu reportaje y tiene varios comentarios y gustó mucho. Entonces, vas, Sant, reportero. Sí, esta noche en Psicotendencias. Ajá. Quedó inconcluso, pero no por ello. Eso. Ajá. Bueno, estuvimos hablando principalmente sobre dos temas y nos faltaron dos temas. Entonces, empezamos hablando, Brenda y yo, sobre las cirugías estéticas. Uh-huh. En primer lugar, yo hablaba de la violencia estética, pero yo también sobre todo de las expectativas que hay respecto a los cuerpos. ¿Y quiénes son estas personas que están consumiendo, viendo estos cuerpos? ¿Para quién se está haciendo este tipo de cirugías estéticas? Uh-huh. Una de las cosas que quisimos aclarar no es que afectivamente o en este podcast vamos a ponerlo en palabras, vamos a decir está bien o está mal. Uh-huh. Lo que queremos es siempre crear un espacio para pensar. Y una de las cosas que se está jugando en este podcast, específicamente en esta psicotendencia, es el cuerpo. Y es como el cuerpo viene a ser intervenido. Y como el cuerpo viene a ser observado. Y que también es producto comercial. Y ahora sí, en la medida en que se puede utilizar. Y Explotar. Explotar, gracias. Y que existe también, no solamente que es una parte de la negación, como del pasar del tiempo, sino también es una cosa como de imposición de estereotipos de género, de imposición de cuerpos hegemónicos. Entonces, eso fue principalmente lo que hablamos respecto a las cirugías estéticas. Pueden ir a revisar el episodio. De ahí pasamos a la machósfera. Y cómo el día de hoy empiezan a haber, tanto en México como en todo el mundo, influencers, hombres, que empiezan a hablar sobre, llamémosle así, los valores conservadores de lo masculino, cómo debe ser el hombre caballeroso, protector, conquistador, y todas las dificultades que eso trae. Cómo a fin de cuentas se está queriendo regresar a un modelo de masculinidad. Y nosotros decíamos, bueno, recuérdense que en ese modelo de masculinidad la mujer no tenía mucha voz, no podía votar, no podía divorciarse, no podía opinar. Y en cierto sentido, como el tema de la machosfera lo empezamos a platicar, como es algo que empieza a hablar sobre las masculinidades. Es algo que está sonando mucho en la opinión, en nuestros seguidores, ahora sí en nuestros algoritmos, algo que sigue apareciendo. Eso nos hizo pensar, por ejemplo, en la decisión del Comité Olímpico sobre aplicarles pruebas SRY o SRY a las atletas femeninas. Y que sobre el cuerpo masculino no existe esta observancia. Se observa el cuerpo femenino nuevamente.
Entonces, justamente en eso fue lo que estuvimos hablando. Yo quería como para arrancar la conversación, dos cosas, o sea, algo que dije en el episodio pasado, pero quedó perdido en la desmemoria de afectivamente. Yo dije, cuando algo necesita ser verificado constantemente, no estamos frente a certeza, estamos frente a angustia. Y creo que lo que nos está angustiando es realmente es la pregunta de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y cómo nos vamos posicionando frente a esto, a lo que llamamos género. Y quisiera empezar porque justamente entre esta misma tendencia salió otra cosa que, esto es sorpresa para Brenda, que quise meter aquí, Ok, que tiene que ver con el tema. Viene la Mundial de Fútbol en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. creo Y no que sé ya si sé de quién vieron, vas a hablar de una persona. voy a hablar de la... no es referee, No, ya sé de quién vas a hablar, de la ya sé árbitra. de Roxana Olarte. Ah, tú también ibas a hablar de ella. Sí, claro. Es que mira, A ver, tú y yo estamos No puede ser, conectados. de verdad yo no le había dicho nada. Lo No, vi ayer la noticia y dije, tomé notas, pero a ver, vas, Laureta. me quería sorprender y resultaste tú el sorprendido. Sorprendido. Me encanta porque ustedes acaban de ver en vivo y en directo, Esto nos pasa muy seguido. exacto, cómo es que Santiago y yo somos equipo y por qué nos queremos tanto y por qué, sí. Pensamos así, muy Sí, parecido sí, a tú. sí, esto nos pasa muy frecuentemente. Sí, claro. Roxana Olarte es una comentarista de deportes. Y actualmente se está haciendo ahí, pues muy evidente porque pues viene el mundial, ella está empezando a hablar, en algo que se llama la Liga MX o algo así, que no sé si es como un, a ver, no sé si Liga MX es como un, ay, esta cosa, ¿cómo se llama? Como una serie de partidos o es un, sí, no sé a qué se refiere, pero sé que habla de fútbol. Liguilla. Ajá, sí es una liguilla, ¿no? Ajá, una liga, liguilla, no sé, tampoco las diferencias de eso. Discúlpenme Yo tampoco. los FIFAs, y los amantes del fútbol, disculpen mi ignorancia, con eso, pero, pues no sé para ti, Sant, para mí me enorgullece mucho que en un ámbito tan cerrado y tan fácilmente machista esté una persona trans transmitiendo, siendo aparte tan profesional, tan clara, cómo ha crecido aparte, cómo ha evolucionado, porque tengo entendido que primero, empezó transmitiendo cosas de la liga femenina, y ahora entonces está en esto de la liga MX. No sé, o sea, me parece refrescante, me parece importante, me parece muy, muy importante, tanto como aquel momento tan complejo y tan doloroso que hubo sobre el magistrade. Sí. Ahora, creo que son noticias distintas porque de repente dije, no, me equivoqué. Yo la que quería hablar era la de Katia Itzel García, la Ah, árbitra de no. fútbol mexicana. O sea, Ah, este ok. es un tema que también la machósfera empezó a explotar. No les cabe en la cabeza. Esto de la comentarista, qué chistoso. Bueno, fue paralelo el pensamiento, no fue tan idéntico. Ah, ok. Rápido, les cuento un poco de quién es esta mujer, Katia Itzel García. Yo no sabía, y esto me fui enterando, mucho en consultorio, pero mucho también en redes. Curiosamente, no me gusta nada el fútbol. Y curiosamente, siempre he tenido gente muy, muy, muy fanática del fútbol, hombres y mujeres en consulta. Entonces, mucho he aprendido ahí. Katy Itzel va a ser una árbitra que al parecer va a estar en el mundial. Y es la primera árbitra en estar en un mundial de hombres. Entonces, yo no sabía que para ser árbitro hay también escuela de arbitraje, tienen que pasar pruebas, exámenes, condición física. Es todo una cosa súper fuerte, ¿no? Ujú. Esta mujer cumple todos los requisitos, cumplió todas las pruebas y logra ser una árbitra, cosa que está haciendo a la machósfera justamente decir,
esto no puede ser. Bueno, Ujú, parece ser como si existiera un miedo de que nos están quitando los lugares masculinos. ujú, ujú. Masculinos, o sea, y más que nada empiezan a decir, tienen que ver que tenga todas las capacidades correctas. Claro, cuando empiezan a entrar las mujeres en un campo, ya empieza a ser preocupante la capacidad de ellas. Cuando antes no había sido de la preocupación de la gente medir la capacidad de estos árbitros, ¿sí me explico? Seguramente sí tenían que hacer estos exámenes y todo esto, pero la gente, estoy hablando de la sociedad, no estaba tan preocupada. Entonces, esta era como yo la noticia que yo traía de qué es lo que empieza a pasar. Por eso yo decía, eh, cuando tenemos esta necesidad constante de estar verificando, no estamos hablando de certezas, estamos hablando de angustia. ¿Qué es lo que está angustiando con la participación de las mujeres en el deporte? ¿Qué es lo que está pasando con la participación de las chicas trans en la sociedad en general? ¿Qué es lo que angustia? ¿Qué es lo que se le está moviendo a la sociedad? Me explico, a la machósfera principalmente. Claro, que aparte está este tema de todo ahí estaba funcionando de una forma, pero si participa la mujer, entonces hay que hipervigilarlo, ¿no? O sea, pareciera que entonces si entra ahí como un intruso, entre comillas, pareciera, ¿no? Si no eres hombre, entonces hay un intruso y entonces hay que hiperobservar. Pero al hombre no se le evalúa y no se le observa de la misma forma. ¿Por qué? Ese es impactante porque el hombre además tiene el lugar de privilegio. No se le cuestiona, no se dice absolutamente nada. Una de las cosas que yo estaba diciendo, que también se perdió en la desmemoria, es que, por ejemplo, con los atletas masculinos no se les va a hacer ninguna prueba. Y Ujú, también existen atletas hombres trans, es decir, personas asignadas mujeres al nacer que ujú, transicionaron a ser hombres. ¿Y qué pasa con ellos? Claro, ujú. imagínense esto, o sea, voy a hablar como la voz popular. Ah, es que son cuerpos delgaditos, no van a figurar tanto en las Olimpiadas. Eh, Ujú. o sea, sigue habiendo una cosa o sea, de que del privilegio masculino, si me explico. Y de Eh, la apariencia. y de la apariencia, exactamente. Es curioso, porque que se toca el tema de las atletas trans, siempre sacan el tema de una nadadora que además nunca llegó a las Olimpiadas. La única atleta trans que ha llegado a las Olimpiadas no figuró en las medallas, pero siempre sacan esa historia específicamente de una nadadora. Pero bueno, curiosamente, en el tema de atletas hombres trans, hay el caso de dos boxeadores, dos Ujú, boxeadores atletas trans, que le están ganando a los hombres en peso pluma. A ujú. los hombres biológicos, por decirlo de una manera. Vamos a decir eso. Vamos a decir que una mujer biológica que transicionó a hombres está ganando a los hombres. Por supuesto que no. Entonces, eh, es nuevamente el mismo machismo. Lo que está haciendo que realmente estas decisiones del Comité Olímpico, y son decisiones que a fin de cuentas son políticas. Pensemos que las Olimpiadas van a ser en Los Ángeles, donde está el presidente actual americano, donde ha hecho muchas políticas transfóbicas. Entonces, donde existe el dinero de muchos grupos de ultraderecha para negar los derechos de una población que ha sido muy vulnerada, muy vulnerada. Pensemos que las mujeres trans tienen una estimativa de vida de 33 años. Y todo el mundo dice, no, es que hay tantos suicidios. Sí, suicidios por una parte, pero también feminicidios. Y no olvidemos esa parte de la violencia generada por las políticas pues, transfóbicas, homofóbicas, ¿no? Además, tú sabes que a mí me gusta mucho observar y señalar las contradicciones. Es muy doble moral
que entonces este comité olímpico y tal se ponga como a hiperobservar entonces quién tiene cuánta testosterona, quién tiene tal gen y entonces en dónde entra y tal, porque si hay algo que es, a ver, que está ahí en las Olimpiadas necesariamente, es esta oda a la diferencia corporal. O sea, están ahí los que logran desarrollar una diferencia en el cuerpo, ¿no? Una capacidad distinta con su cuerpo. O sea, tú y yo, por más que que ahorita quisiéramos entrar a las Olimpiadas, pues tendríamos que hacer un esfuerzo enorme por transformar nuestro cuerpo, lo digo 3 veces, ¿no? O sea, algo ahí transiciona de un cuerpo común y corriente a un cuerpo hiperpoderoso, ¿no? O sea, que además es en la mayoría de las disciplinas, pues impuesto desde la infancia, ¿no? O sea, tú, niña, que te gusta dar marometas, pues te voy a meter a que seas, ¿cómo se llama? Que hagas gimnasia, ¿no? Y que entonces hiperdesarrolles una elasticidad y una musculatura. A ver, hay algo ahí que necesariamente implica justo desarrollar algo distinto con el cuerpo. Entonces, ¿por qué si hay ahí una cosa en donde cambia la presencia de testosterona porque tu cuerpo se va a adaptar? O si entonces tienes un gen que yo insisto y pongo el dedo del renglón 1000 veces, sabemos muy poco de genética, sabemos, pero seguramente seguirán apareciendo cosas. Y yo a lo que apunto es que llegaremos a un momento en el que se entienda por qué no hay solo hombre y mujer, por qué no hay solo pene y vulva, o sea, por qué también hay, hay algo ahí entre. Y que la misma vivencia es mucho más allá. Se me ocurren varias cosas. O sea, rápido, ahorita me voy un poquito a Judith Butler, pero quería ir antes a Little Miss Sunshine. Uh-huh. Porque veo a la misma gente que se está quejando de, por ejemplo, de los tratamientos hormonales en adolescentes trans o en infancias trans, que Uh-huh. es un tema que después podemos abordar con mucho gusto. Uh-huh. Pero, porque, o sea, como sobre todo los bloqueadores hormonales o eh, una preocupación constante sobre estas adolescencias, sobre estas infancias. Y nunca se preocuparon. Por ejemplo, en todos los concursos de belleza infantiles, Me encanta. Uh-huh. había cirugías, había tratamientos hormonales y nadie se quejó nunca. Uh-huh. Porque Uh-huh. esos cuerpos infantiles eran explotados para la belleza, se sexualizaba y eso sí tiene una visión porque se sexualizaba para miradas adultas. Entonces, nadie dijo absolutamente nada. Uh-huh. Respecto a los bloqueadores hormonales y todo este tipo de temas, por ejemplo, también no es algo nuevo. Por mil razones, hay quien me va a decir, por la alimentación, por las vacunas, no sé por qué. Pero es, Uh-huh. o sea, algo que yo sé por mi clínica con adolescentes, es que muchas pubertades están empezando antes. Uh-huh. Y Desarrollo. es una cosa bien interesante de pensar, ¿eh? Porque o sea, muchas cosas sí se señalan, ¿no? Se dirigen como a la alimentación y tal, pero yo estoy segura también que algo más tiene que haber ahí, ¿no? O sea, que las infancias están también expuestas a muchas otras cosas que claro que influyen en el desarrollo. Sí. No, no es solo la alimentación. O sea, pero independientemente de eso, o sea, existen ya casos reportados de amenorreas, de menarcas, 8 años, o sea, edades muy tempranas donde empieza a haber también desarrollo de los senos muy chiquitas. Eh, 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 y ese mismo desarrollo tan temprano puede ser algo bastante traumático y la pediatría muchas veces sugiere bloqueadores hormonales justamente para Hormonales. retrasar un poco la pubertad. Entonces, pensémoslo, o sea, esta cosa de ¡ah! Terror y todo esto.
Y ahí me voy por ejemplo, en esta psicoanalista Patricia Cherubicci, cuando está hablando de el tema trans. Empieza, y cuando todo el tema de los tratamientos hormonales, hay algo muchas veces en estas poblaciones que se está jugando sobre la vida y la muerte. Gente que esta cosa de transicionar representa una cosa de vida o muerte. Y hay algunas que por mil circunstancias, algunas personas están pasando por momentos de mucha fragilidad. Colegas, justamente este es el reto de estas clínicas nuestras, crear espacio de tiempo para pensar. Pensar como lo haremos con cualquier adolescente, con cualquier adulto, con cualquier paciente que llegue con nosotros. Pensar el cuerpo. Y pensar no significa no hacer. Y es más, se puede pensar haciendo. ¿Ok? Darle ese espacio a justamente de tiempo para que estas decisiones que se van tomando o no tomando se puedan acomodar mejor. Ibas a decir algo, Brenda. Es que me quedo pensando en el tema de la imposición, ¿no? De que entonces también nosotros desde la clínica tendremos que mantenernos al margen de imponer lo que debe ser. O sea, en esta cosa de hombre, mujer o lo que tiene que ser a cierta edad. O sea, hay algo ahí que en ese pensar también tendrá que ir acompañado de eso, ¿no? De descubrir algo y no de imponer una idea. O sea, que algo que impone impide que entonces el paciente sí pueda generar algo y pueda explorar qué es lo que está pasando. Claro. Que creo que es el tema también con otras especialidades, ¿no? Que hay mucha prisa por resolver, pero muy poco espacio para pensar. Exacto. Y respecto a este tema, o sea que al mismo tiempo, curiosamente en la semana salió mucho, tanto en una clase que di como como que salen en el discurso de algún paciente, etcétera. Sí creo que es algo que, y lo voy a conectar con el siguiente tema, que está moviendo mucho. Yo pienso que en su momento, por ejemplo, ustedes ven las manifestaciones de cómo la gente se oponía a los en Estados Unidos, por ejemplo, entre matrimonios de negros y blancos. Era considerado abominación, pecado. Van a corromper la especie. Va a haber enfermedades de las que desconocemos. O sea, váyanse no tan lejos. Asimismo, pasó lo mismo con la homosexualidad. En la medida en que las personas lesbianas, gays, bisexuales empezaron a salir a la calle, a buscar esa visibilidad, etcétera, empezaron a decir se contagia, vino la pandemia del VIH-Sida y empezaba esta señalización. Pero recordemos una cosa. En la medida en que existen los marcos legales, empieza a haber mayor libertad. Y esto es bien importante. El que algo sea legal va a bajar la violencia. O sea, vean así. O sea, en México ha bajado, o sea, sigue habiendo mucha homofobia. Pero el hecho de que exista el matrimonio igualitario. Pero, o sea, ya no es tan fácil agredir. Si me explico, a ciertos países. Ahí les va una novela buenísima que quisiera recomendar. Esta me la recomienda Jorge Reiter. Hombres puros. Es sobre la homosexualidad en Senegal. El nombre del autor, la verdad no lo sé pronunciar. Pero es una joya de novela. Se la recomiendo muchísimo. Y como entre mayor esté desprotegida una población, mayor violencia va a haber. Entonces, en la medida en que se esté buscando la legalidad,
de que las personas puedan cambiar su pasaporte en la medida en que se esté buscando la legalidad de que pueda hacer un baño de hombres o pueda ir al baño de mujeres, en la manera en la va a bajar la violencia, va a haber mayor aceptación. ¿De qué te ríes? Ahí tienes machito que pregunta, ay, ¿para qué quieren más derechos? ¿Para qué más de los que ya tienen, no? ¿Por qué? O sea, Para que ahí no está, nos maten. ahí O sea, está la respuesta. para que Sí, no o sea, nos a ver, maten. y creo que habrá más respuestas, o sea, esa es muy importante, pero habrá más razones por Sí, las cuales entonces las minorías tengamos que luchar por derechos, es ¿no? O sea, no es nada más un tema de igualdad, son muchas otras cosas. totalmente de acuerdo. O sea, estos casos que además yo los he escuchado en personas, por ejemplo, parejas que nunca, parejas de hombres o de dos mujeres que estuvieron juntos toda una vida. No existía la figura legal del matrimonio. Entonces, cuando uno de los dos se enfermaba y que la familia del que enfermó, supongamos, no quiso ver nada, pero en el momento de la enfermedad sí quieren tomar decisiones sobre ese cuerpo que se está muriendo y dejan Y queda a atrás. la ¿Usted deriva. quién es? ¿Usted quién es? Nada más y nada menos que su compañero de vida. Estuve 40 años con él. No es nadie. Ujú. Y no puede heredar nada. O sea, las figuras legales sirven. Sirven. Y eso va con este tercer tema que queríamos poner. Tercero, faltan dos temas más. Se puede dividir la obra del autor que yo le había puesto. Sale esta nueva versión de Harry Potter. Y Un dolor para Santiago para lo que mí vamos a fue muy escuchar. fuerte. Sí. Yo les contaba, a ver, en el episodio pasado les conté de Lula. Lula me regaló las primeras novelas de J.K. Rowling de Harry Potter. Y me encantaron, las leí, las disfruté, esperé las películas, etcétera. Y yo era súper fan, me metí a la página de J.K. Rowling, escuchaba entrevistas y yo lo que le contaba a Brenda, porque Brenda nunca ha estado metida en ese universo. Pero en la desmemoria quedó evidencia, bueno, ya no, pero lo digo ahorita, que yo le prometí a Santiago en Navidad ver la primera película de Harry Potter y por fin lo cumplí, porque creo que ya te lo había prometido otras dos veces, Sí, pero, pero ahora sí, la vi, que yo a te dije ver, me que te resultó. echaras hasta la 3. La 3 es yo creo que de mis favoritas, pero... Me quedé en la uno, la No, verdad. O sí, sea, la no, uno no es me hice fan, difícil. pero entendí por qué el fervor. O sea, Ah, sí es entiendo cosa además que es mágica. como mágica, pero sí como muy de tal cual como de transición, como de una etapa a otra, de una vida a otra. Entiendo por qué la juventud se clava tanto con Harry Potter, ¿no? O sea, sí habla como de este conflicto de quién eres, ¿no? Y en dónde está, Y sí, en dónde sobre estás. todo es una lucha que tiene que ver con la pureza de la sangre. Una lucha que tiene que ver que existen unos magos que son supuestamente superiores y unos magos que no tanto. Y que si debemos de aceptar a todo tipo de magos o excluirlos. Parece que J.K. Rowling no ha leído a J.K. Rowling. Yo le contaba a Brenda que desde el 2020 yo de repente pienso que a lo mejor la pandemia tuvo un efecto enloquecedor en la mujer. Yo empiezo a ver en Twitter, ex antes Twitter, que de repente empezó a tener unos comentarios medio transfobos que yo dije, y a lo mejor tuvo COVID, si me explico. Igual y es COVID del el fog mental. Y empezó Se nos deschavetó la mujer. deschavetó la mujer. Tanto así que se pelea con los actores principales de esta primera serie de películas, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green, y dice, yo me encargo que se olviden de ustedes y voy a hacer las nuevas, películas, Versiones. versiones de los libros. Cuando ella misma había dicho en ciertos espacios que quería hacer sobre los merodeadores, quería hacerlo sobre la historia de Hogwarts, quería hacer series respecto a algo más del universo de Harry Potter, pero no las películas. Y es este pleito con ya adultos, estos actores, que le dijeron, eres una transfoba, ¿sí me explico?
Y se puso tan loca que esta mujer quiere utilizar el dinero de esas ganancias. Ya ha utilizado millones. O sea, estamos hablando de la mujer más rica de Inglaterra, que está donando millones de libras esterlinas en la defensa de la mujer biológica. Que quién sabe que sea eso. Entonces, y esta cosa, o sea, de verdad se enloqueció. Y empezaron a salir, y además a mí lo que me gustó fue el conflicto, yo lo pienso como el conflicto psíquico que ha generado en un chorro de seguidores del mundo de Harry Potter, de TikTokers y cosas así, que están en un conflicto interno, en un duelo como yo, que te encanta todo este mundo, pero por otro lado no quieres aportar a la transfobia. Uh-huh. Da igual, yo no les voy a decir radio escuchas, vean o vean, escuchen, escuchen, yo no sé qué voy a hacer. Pero lo estás pensando. Y eso es lo importante. Decir, esta cosa comercial, o sea, evidentemente el que yo vea o no vea, va a influir o no va a influir. No, ya esa pregunta vale la pena. Pero esto nos lleva a algo más profundo. ¿Qué tanto podemos separar obra-autor? Uh-huh. A veces sí creo que generaciones muy jóvenes pueden llegar a ser como muy determinantes en ciertas cosas. Pero también creo que muchas veces no cuestionábamos ciertos abusos de directores, actores, de autores. Eh, Y es que importante además, ponerlo a dialogar a este tema, ¿no? sí, además, a ver, en ese sentido, creo que, a ver, que habrá muchas situaciones de miles de autores, de lo que tú quieras, que no sabremos. O sea, que el autor de todas formas tiene una vida privada y tiene un mundito aparte y tiene un lado B, todos. O sea, me pongo a pensar en esto que implica la creatividad, que podría pensarse como una sublimación y que a veces entonces esa sublimación fallará y se deschavetará el autor, ¿no? Y se irá por otro lado. Me pongo a pensar en sí, en lo público y en lo privado, no por defender para nada a esta mujer, pero lo público y lo privado y cómo entonces se hacen actualmente saber las intenciones de las personas y cómo, por ejemplo, en muchos casos queda, a menos de que haya una denuncia, queda en otro lugar. ¿No? O sea, me quedo pensando en lo que también ligamos a este tema de la Rosalía, que ahora te cae también, a mí también, y su conflicto con Picasso, ¿no? O sea, con su entrevista con Picasso, ¿no? O sea, esta cosa que entonces, pues, a ver, de Picasso yo no sé si sabríamos tanto y tan a detalle como actualmente sabemos de otros autores y, sí, ¿no? De otras personas creativas. Pero sí me quedaba pensando mucho en, insisto, este lugar que tiene lo que, a ver, lo que está creando el autor. O sea, más allá de si te gusta o no te gusta, la intención con la que el autor entonces crea. Claro. Y cómo es que entonces, a ver, que no estoy diciendo que las personas creativas están dañadas. Lo que estoy hablando es que las personas creativas tienen ahí algo que entonces, por medio de la creatividad, de un arte, por ejemplo, subliman algo que no necesariamente va a ser bonito. O sea, en aquello de la desmemoria del episodio que se borró, yo hablaba de esta parte de el arte, que no es una idea propia, pero que también pensé del podcast de Nicolás Alvarado, que habló de la Rosalía en un episodio, en la pinche complejidad, que se llama su podcast. A ver, de cómo es que el arte no es moral
Y de que entonces, a ver, yo también me quedaba pensando, sí, claro, ¿no? O sea, el arte busca provocar y no necesariamente cosas bonitas, sino entonces pues hay que irnos a un hotel a ver los cuadros que hay ahí hechos, como tortillas, ¿no? Ay, sí, qué bonito el atardecer, ¿no? Pero si entras a un museo, necesariamente vas a salir movido y no todas las veces de manera agradable. O sea, el arte provoca algo porque es el resultado de la sublimación de alguien. Y con eso, en este inter que estamos grabando este episodio, te quiero decir que vi con mi mamá, el otro día no tenemos nada que ver, y entonces cuando no hay nada que ver, a veces, aquí hay un paréntesis personal, algo que se está haciendo costumbre entre mi mamá y yo, es que todas las vacaciones buscamos una película de perritos. O sea, no nos importa si sea infantil, no nos importa si sea viejita, nueva, una película en donde un personaje sea un perrito, ¿no? Y entonces hemos visto unos churros horrendos, hemos apagado la de perros a mí me encanta. Ah, sí, es un peliculón, hermoso, una chulada. Sí, divina. Yo soy el perrito que dice I've heard a rumor. Que dice... sí, lo voy a poner aquí para que lo ubiquen. Pero en esta ocasión no eran vacaciones, entonces no podíamos hacer uso de esa costumbre. Y lo que vimos fue una serie documental que se llama Baby Animals o algo así. Y entonces pasan varias situaciones de cachorritos y de animalitos bebés. Y hay una situación que me llamó mucho la atención, que es un pajarito hace su nido, macho y hembra hacen su nidito y ahí están los dos muy bonitos y ya ponen sus 2 o 3 huevitos. Y llega otro pájaro, de otro tipo de pájaro distinto, un pajarote aparte enorme, y entonces pone ahí también su huevo. Su huevo es muy similar al huevo de la primera pareja de pajaritos que hicieron ese nido con todo su amor pajaril. Y entonces, ese pájaro, el invasor, el huevito invasor, nace primero. Y así como ya ven que los pajaritos parece que nacen crudos, así sin visión y sin plumas ni nada, y todos así, cruditos, como puede, saca con sus patitas a los otros huevitos, a los que son propios de ese nido, para los que fue destinado ese nido. Y entonces los papás pajaritos que hicieron ese nido están pensando que están alimentando a su pollo, a su pajarito, cuando en realidad están alimentando al pájaro de alguien más, ¿sí? Y entonces tú ya ves que ese pájaro ya es una cosa enorme y es más grande que el pájaro papá y la pájara mamá, y los siguen alimentando y tal, y ya después, pues ya, ¿no? Y ya los otros ya se fueron, ya se murieron, ya. No existen los pajaritos para los que fue destinado ese nido. Pero eso me hizo pensar en cómo interpretamos, como lo acabo de hacer yo, con esto de mamá pájaro y papá pájaro, y el pájaro invasor, cómo interpretamos la vida de los animales, ¿no? Ay, no, que si hacemos esto, tal cosa, la machosfera dirá, los machos alfa, ¿no? Y pues cada vez avanzamos más en identificar que no hay tal, pero cómo ha servido, ¿no? Como para entonces decir, está en la naturaleza del hombre ser macho alfa y tal cosa. Pero lo ligaba con este tema por el hecho del desplazamiento, de que hay algo, por ejemplo, en este pájaro que entonces desplaza a los otros. Yo me quedo pensando en ese lugar que tiene, a ver, sí, como esta moralización que le ponemos a los animales, es decir, los animales entonces piensan como nosotros, ¿no? Los antropofizamos, no sé si los antropomorfamos, no sé cómo se tenga que decir, pero le ponemos ahí una cosa antropomorfa, ¿no? Piensan como nosotros o van a tener ese instinto. Pero hay algo de lo humano que entonces sí tiene una intención clara que podemos entender entre todos. O sea, esto que está haciendo esta autora de desplazar
o sea, todo lo que creó en un inicio, ¿no? La de Harry Potter. Todo entonces lo que está haciendo por desplazar a, a los trans, me pongo a pensar justo en qué puede o no pensar esta mujer que antes no fue un conflicto y que ahora sí lo es. O sea, que lo humano sí tiene entonces esta cosa atravesada por lo moral por algo. O sea, no se trata de moralizarlo todo, pero al mismo tiempo esto pareciera ser que nos pone en un conflicto muy difícil de pensar. O sea, tú ahorita estás en un conflicto moral, por ejemplo, ver o no esta serie de Harry Potter. Desplazar o no, eso aparte en lo que tú estás pensando, en lo que tú estás aparte aprendiendo tanto, ¿no? Este tema de la importancia y del lugar y de lo trans, ¿no? O sea, y que entonces esta mujer va en contra de eso. O sea, ¿cómo es que llega a una cosa y desplaza a otra? Me parece ahorita que se ponen muchos campos. Ok. Digo, esto que está diciendo Bren no está tan fácil de masticar. Ya, sí. Eh, Lo eh, estuve pensando mucho, o sea, y lo sigo pensando. O sea, sí, a ver, y lo pongo en este término, el animal está haciendo ahí algo por instinto. No le importa que entonces otro pájaro haya hecho ese nido y tal. Pero acá nosotros, en nuestra humanidad, desde qué conciencia y cómo podemos pensar, cómo desplazamos otras cosas para entonces ponerlo nuestro. Lo claro. que estamos pensando en el momento, lo que creemos en el momento, que además la mayoría de las cosas son puras ideas. Es interesante este tema porque eh, me está recordando que además tiene que ver con el tema trans. Miquel Misé es un sociólogo, antropólogo, es un hombre guapo trans, Mm. brillante catalán. Yo lo conocí en un evento de la Asociación Psicoanalítica y justamente él hace una revisión como todo lo trans, en cierto sentido, ha tenido ciertas categorías que daban identidad, ¿no? El término de disforia de género, el tema de trastorno de no sé qué, y que en cierto sentido ya está representada, o sea, que se empieza a ver cierta visibilidad. Pero una de las cosas que me acuerdo que dijo que me llamó mucho la atención, hablaba del síntoma social, o sea, el tema trans como un síntoma social actual respecto al género. Ujú, Y ujú. respecto a las imposiciones de género y respecto a cómo vamos pensando todo lo que tiene que ser de hombre, lo que tiene que ser de mujer, cómo entendemos que yo les decía un doctor ve genital y dice hombre, ¿desde dónde? O sea, es otra subjetividad la que está diciendo que es hombre. XXXY lo dicen como si fuera o sea, de hecho, pregúntale a cualquier genetista, a cualquier médico, el XXXY es como parece, los cromosomas parecen, búsquenlo en Google, Sí, sí, sí. parecen una X y parecen una Y, pero esa es una interpretación humana. Entonces, todo esto que estamos pensando respecto al género, que está haciendo una revolución brutal, hace un conflicto interno y él habla Una del tema explosión. de lo trans como síntoma social del género. Y él, o sea, esto ya no es Miquel Misé, eh, pero pienso las figuras que nos dieron identidad durante mucho tiempo y con eso voy a conectar con el último tema. Eh, eh, nación, familia y religión. Y cómo ahorita está pasando como estos síntomas, por decirlo de una manera, algo que está en conflicto. Eh, la religión durante mucho tiempo, por ejemplo, piensen así, la religión católica, o sea, había veces, o sea, que la autoridad viene de Dios,
cómo había una relación de iglesia-estado, etcétera, y cómo ha ido perdiendo mucha fuerza. Yo sigo creyendo que la religión, vean el pleito entre el Papa y Trump, ¿sí me explico? Sigue pujando ahí, ¿no? Pero hay algo donde cada día más gente se identifica o se proclama atea, etcétera, ¿no? La familia como hombre, mujer, hijos, etcétera, tradicional, ya en día empezamos a ver muchos tipos de familia. La diversidad de familias, madres solteras, familias homoparentales, y que siempre Y han que qué existido, que bueno. siempre han existido, pero esta idea, concepto de la familia tradicional va cayendo. Y la nación también con todas las migraciones que han habido, ¿no? Ujú. Esta idea de nación, la hispanidad, espérense. Y que además las migraciones, los distintos tipos de familias, los ateos siempre han existido, pero de todos modos, todo esto, como figuras identitarias, igual el género, que nos daban identidad, que nos sostenían, está temblando, Ujú. En crisis. está en crisis. Y al mismo tiempo también hay algo ahí, pongo lo religioso, pongo la vida, pongo ahora sí un estandarte de lo que decía Dios da y Dios quita la vida, algo que nos daba identidad. Y ahí meto Ujú. al último tema, Noelia. Y cómo De a acuerdo. Noelia como sociedad te hemos fallado. Acuérdense que el caso de Noelia salió hace un par de semanas, una chica española que unas vivencias emocionales brutales, eh, eh, hubo Totalmente incomprendidas. totalmente incomprendidas y que nunca se atendieron. Una violación masiva donde la lleva a intentar quitarse la vida y termina quedando parapléjica. Y solicita al Tribunal Europeo la eutanasia y lo logra y hace una semana y media, 2 semanas, ya fallece, ¿no? Y aquí la pregunta era sobre la eutanasia, abría el tema. Ujú. Yo incluso en la desmemoria del episodio, yo conté una cosa bastante fuerte, porque está la eutanasia por una parte y está también el suicidio y el suicidio asistido, que por ejemplo hoy en día nada más es legal en 2 países. En plena pandemia fue muy fuerte porque yo tenía una prima, mi madrina de primera comunión, que ya intentó 2 veces vía legal el suicidio asistido, por una serie de enfermedades también que tenía que le generaban mucho dolor. Y además un sufrimiento de vida brutal. No voy a meterme mucho en su vida, no voy a meterme mucho, porque podría decir mil cosas y no se trata de eso. Y sí fue algo como que yo me quedo pensando, algo que ella estaba buscando de la vía legal, no lo consiguió. Y terminó haciéndolo. Y terminó aún así despidiéndose de su familia, de su esposo, de sus hijos, etcétera. Y me quedo pensando cuando o sea, si podemos aceptar el hecho, y esto es algo que yo siempre digo, si podemos aceptar el hecho de que hay un cáncer terminal y que no se puede hacer absolutamente nada, si podemos aceptar el hecho de que existen dolencias, que por más intervención médica el cuerpo va a morir, ¿por qué no podemos aceptar lo mismo de la enfermedad del dolor emocional y el dolor mental? ¿Por qué hay una parte de nuestra omnipotencia psíquica que creemos que podemos salvar todo cuando no todo es salvable? ¿Y por qué no demos la opción de que existan figuras legales donde una persona pueda despedirse, decir adiós, hacer un duelo y su familia también, y no tenga que ser en el cumpleaños de mi papá me tiro al metro, me doy un balazo y exploto todo, me ahorco frente a mis hijos? ¿Me explico? Sí. Entonces, y esto lo lleva un poco al tema de la eutanasia también. O sea, otra vez, otras personas opinando de cuerpos ajenos, ¿no? Ujú. De cuerpos ajenos, de su vivencia, de su Exactamente, dolor. de su Eh, sufrimiento. ujú, ujú. Entonces, Eh, dime. eh, que no quiero tampoco que quede fuera del episodio el gran trabajo que está haciendo Samara Martínez, ¿no? Aquí en Ah, claro. México.
y que estamos a días de que eso entonces también pase a otras instancias, o sea, que es importantísimo el trabajo que esta mujer está haciendo porque ella misma en muchísimas entrevistas que pueden ver por todos lados no está diciendo que ella esté buscando morir. Ella lo que quiere es justo vivir bien. Pero entonces es que eso de vivir bien en su situación de salud tiene una fecha muy, a ver, muy clara y tal vez más inmediata de caducidad. Y que entonces ella lo que está defendiendo y lo que está buscando es que cuando ella identifique que su calidad de vida, su bien vivir está, sí, decreciendo, ¿no? Está en peligro, está disminuyendo cada vez más, ella pueda elegir entonces cuándo justo terminar su vida. Esa vida que ella está defendiendo y que disfruta tanto, pero que sabe que un día va a terminar y va a empeorar, y que, a ver, que por qué tendría que terminar de una manera tan dolorosa, sí, padecer la vida, ¿no? Me parece importante y además lo ligo con el primer tema que hablamos en esta psicotendencia, que es quién decide sobre tu cuerpo y si tú puedes decidir sobre tu cuerpo, para quién estás viviendo. Claro, y además hay un tema de dignidad que hay que ver. O sea, yo me quedo pensando, o sea, yo, o sea, voy a hacer asociación libre. Yo no tengo hijos, y aunque tuviera hijos, porque a mis hijos yo no quisiera que tuvieran que vivir este tipo de cosas. Yo no quisiera que lo vivieran, ¿sí me explico? Esta cosa de estar limpiando, cuidando, en situaciones donde realmente se va perdiendo la dignidad. Yo no quiero quemar a mis seres queridos. O sea, a mi pareja, a mis hermanos, a mis sobrinas, a mis sobrinos. Yo no quiero eso. Uh Y -huh. por otro lado, yo no quiero que me vean así. Uh -huh. Uh -huh. Y esa es mi libertad de poder decir, o sea, hasta aquí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Ahí, fíjate, ahí se me va el nombre de esta persona, pero creo que hace un año o dos también hubo, a ver, un hombre que sí, que creo que ya estaba como por ahí de los 100 años o algo así, que él, pues esto, ¿no? Decía, es que todavía me sigo despertando todos los días, pero yo ya no quiero estar acá. O sea, ya y se fue con música clásica, hizo toda una preparación increíble para su despedida, dio una entrevista y habló de sus motivos, ¿no? O sea, es que dice, yo ya viví, ya diario yo quiero ya no aparecer el otro día despierto, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo decidir también la manera en la que me quiero ir de este mundo? O sea, que además, a ver, no quiero para nada que se confunda con hay que acudir a la eutanasia por cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que la dificultad de la pero vida hay que enfrentarla. es que ese es el pensamiento conspiranoico que hay que decir. O sea, porque justamente lo que acabas de hacer ahorita, no quiero que O sea, ¿por qué nos estamos defendiendo de esto? Porque existen ciertas poblaciones de, claro, ustedes quieren que todo mundo por una gripa se mate. Claro, claro. Y no, o sea, está esta cosa, sí, que la dificultad de la vida, porque la vida es dificultad en muchos sentidos, ¿no? Si no, entonces dime qué sientes un lunes de, ay, otra vez me tengo que despertar, ¿qué sientes el domingo de bajón? A ver, pues sí, hay una dificultad, Para eso, pero la lunes de actitud. atraviesas. Eso, por eso sigan a Sant para sus lunes de actitud y sus bailarines, increíbles y fantásticos. Pero esta cosa, ¿no? A ver, la dificultad, esto, ¿no? Y lo hemos hablado mucho tú y yo en diferentes episodios. La dificultad de ver que sale la canita, que el cachete se cae, que si la papadita, que si no sé qué, o sea, de un cuerpo que evoluciona, que envejece, ¿no? A ver, es difícil, sí. Y creo que para muchas cosas, pero también para ese es ese espacio que nosotros otorgamos, ¿no? Para que se piense la dificultad. Pero una cosa es pensar la dificultad y pensar la complejidad y otra cosa es someterse a vivir en padecimiento y sufrimiento, ya sea físico o emocional, cuando ya se ha explorado lo suficiente
y que te obliguen a sostener una vida que pareciera que ya no es para ti, es para que el otro no sufra. En ese episodio de la desmemoria que se borró, tú hablaste de esta familiar tuya y yo hablaba de que, a ver, en una comida con amigos, una amiga hablaba de que el hermano de una de sus amigas había cometido suicidio y que entonces ella estaba muy enojada porque pues deja mucho dolor a su alrededor. Lo entiendo y sí, estoy completamente de acuerdo. Pero de mí salió a decir, bueno, y entonces se trata de que uno viva para el otro, para que el otro no sienta feo, para que el otro no sienta culpa, para que el otro no se angustie, ¿no? Lo ligo, insisto, con este primer tema del que hablamos de las cirugías, ¿no? Entonces, uno tiene que operarse la cara, ponerse chichis, hacerse la lipo, ponerse botox o no sé qué, para que el otro no vea que yo estoy viviendo, que mi vida está avanzando, que estoy envejeciendo, ¿no? Me voy a tunear todo el cuerpo para que entonces, qué sé yo, mi pareja quiera seguir teniendo relaciones conmigo, porque si no, entonces, ¿qué? O sea, ¿tengo que vivir para el otro? ¿Tengo que hacer y verme para el otro? ¿O puedo entonces darle lugar a pensar lo mío? Empezamos también con el noticiero de psicotendencias para quien. Exacto. Y bueno, estamos sobre el tiempo. Sí. Yo quería dar mis recomendaciones rápido. Dale. Son dos. Una la acabo de decir, pero bueno, ya busqué el nombre del autor. Se llama Hombres Puros de Mohamed Bouar Sarr. Una joya de novela. La disfruté mucho, sobre la homosexualidad en Senegal. Y dos, es una serie que estoy viendo en Apple TV y que tiene que ver con lo de funar, o sea, con todo lo de Me Too, qué se hace, qué no se hace, los cuestionamientos, etcétera. Es una serie donde sale Alicia Reese, no es cierto, Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, que es la de The Morning Show. No les spoileo tanto, pero es de estos, Buenos Días América, que dan las noticias y son dos comentaristas y uno de ellos en el primer episodio, en los primeros 5 minutos, se ve envuelto en un escándalo de Me Too. Y es sobre el posicionamiento respecto al trabajo de las mujeres, de qué tan estructural, sistémico es esta cosa, sobre el patriarcado. Una serie, además, todo enmarcada 2019-2020, que es muy fuerte porque es justamente cuando va a empezar la pandemia, cuando está saliendo Trump y entrando Biden, y todo eso sale en la serie. Entonces, son mis dos recomendaciones de este episodio. Brent, ¿tú tienes alguna recomendación extra? No, porque ya la que di la di en la... Claro. Sí, la mía sí entró en la... o sea, no se quedó en la desmemoria. No se quedó en la desmemoria y ahora, hoy no traigo, no traigo otra recomendación, pero, hay muchas cosas. Sí. Y les adelanto que ya tenemos una siguiente lista con un par de temas de psicotendencia que tendremos que grabar. Y que ya nos estuvieron mandando, ahí le agradecemos a nuestro amigo Sergio que nos estuvo mandando cosas. ¡Ay, sí! Y mándenos si quieren cosas. Si quieren ver el episodio con Sergio, búsquenlo. Está en la última temporada que grabamos. Que es el último episodio de la última temporada, de hecho. Sí, que es sobre la adolescencia, que también es una chulada de episodio. Exacto. Voy a cometer esto que hace toda la gente de comenten, síganos, recomienden el podcast. Pues sí, porque sirve, porque entonces esperamos que aportemos algo para que puedan seguir pensando estos temas. Déjennos saber qué otras psicotendencias les gustaría que platiquemos. Recuerden que salimos en días distintos, en distintas plataformas, no atascamos el contenido todo en una. ¿Algo más que tú quieras decir, Sant? Pues cuídense mucho y pórtense mal. Eso. Bueno. Y a disfrutar. Bueno, es que estamos grabando en viernes, entonces a disfrutar. Yo todavía tengo pacientes. Yo ahorita me voy al cine, voy a ver qué tal la de Robert Pattinson y Zendaya, la de drama.
Entonces, Mm. ya les conté. ¿No has visto el tráiler ni nada? No, nada, no sé nada de esa peli. Es ¿Ya una me pareja contarás que o nos están, es contarás? una pareja que está a punto de casarse y antes de casarse él se entera de algo de ella y lo enloquece. Entonces Me de hecho, encanta. alguien que sigue el podcast me dijo, vela, vela. Entonces, la voy a ir a ver. A ver. Muy bien, disfruta, Sant. Cómete unas palomitas. Gracias a todos. Besitos, besitos, Sant. Besos, te quiero, bye. Bye.